Seguimos en mercado abierto. Vamos a analizar esa decisión de tipos del Banco Central Europeo de esta jornada. Vamos a ver qué efecto ha tenido, por ejemplo, en el euro. Y lo vamos a hacer de la mano de Diego Fernández Hélices, que es director general de inversiones de AIG Banca Privada. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola Rocío, buenas tardes. Bueno, ¿qué destacaría? ¿Con qué se quedaría de ese mensaje de Christine Lagarde hoy? Bueno, pues probablemente lo más relevante es el hecho de que haya hablado de política menos restrictiva, ¿no? Quizás el adjetivo restrictivo era lo que centraba la atención de esta reunión, pero me quedaría con un par de cosas más, ¿no? Destacaría, yo creo que la aceptación de la incertidumbre absoluta respecto a las previsiones macro. Y posiblemente el titular pueda ser que la pausa está más cerca. El hecho de no tener ya unanimidad clara respecto a los próximos movimientos. Hmm. Es interesante esto que comenta porque ha cambiado mucho el escenario desde la última reunión del Banco Central Europeo, ¿no? Ha habido un terremoto en el cambio de política fiscal en Alemania, que ahora si le parece hablamos de ello, pero un terremoto también a nivel geopolítico, geoestratégico. Es como si estuviésemos jugando al ajedrez con un tablero y ahora estemos jugando a las damas, ¿no? Exactamente. Y así hacía referencia a ello, ¿no? Hacía referencia precisamente a la incertidumbre sobre los aranceles, sobre todo cuando son los aranceles inciertos, y esto creo que es especialmente relevante, ¿no? Los damos por hecho, pero hemos visto idas y vueltas 3 veces en un mes en un mismo país, ¿no? Por lo tanto, no Hmm. sabemos qué va a terminar ocurriendo. Pero desde luego también por la parte positiva quizás, que puede ser el plan de Alemania, y si esto es un whatever it takes o no en Alemania, pues también recordaba con cautela cómo tiene que ser su posicionamiento, que esto todavía no está aprobado y que las consecuencias son inciertas, ¿no? Hmm. Por tanto, lo que habría que considerar o tener en el horizonte es cambiar esas expectativas que prácticamente el consenso de mercado tenía de tipos del BCE para este año y ir digiriendo la idea de que los tipos van a bajar menos y más tarde. Ese es desde luego hoy el escenario, y parece que es el escenario razonable. Es cierto que hoy con la información que tenemos es el escenario razonable, pero igual que la señora Lagarde, a mí me gustaría guardarme el comodín del dato, ¿no? El poder seguir siendo data dependent, porque, bueno, quizás estamos viendo ahora en Europa lo que hemos visto en Estados Unidos recientemente, ¿no? Pero no está mal recordar qué estábamos pensando en Estados Unidos hace solo 2 o 3 meses, ¿no? Y Estados Unidos ha pasado de descontar 4 bajadas de tipos más a ninguna y volver casi a 4 en menos de 2 meses. Por lo tanto, no descartamos que la situación en Europa sí, desde luego, volatilidad en tipos de interés y oportunidades para los inversores más tácticos. Hmm. Alemania es otro de los grandes focos ahora mismo, ¿no? El BCE tiene que estar un poco también ahora a la expectativa por ver qué pasa en este país. Alemania siempre ha sido el gran guardián financiero de Europa y esta semana hemos visto una decisión muy importante, ese acuerdo entre los dos principales partidos para elevar el endeudamiento, para gastar más. Es algo que ha tenido un claro impacto en los mercados, con repuntes en el rendimiento de los bonos, con subidas en bolsa. Hay muchas compañías que están ahí a la expectativa para ver qué pueden coger de ese aumento del gasto. Eh, Ujú. es determinante, ¿no?, este paso que ha dado Alemania esta semana. Absolutamente lo es. Todavía no tenemos la información exacta para poder hacer un análisis concienzudo de esto, pero absolutamente lo es. Y yo creo que lo es o sea, desde un punto de vista quizás más cualitativo que cuantitativo, ¿no? Y en a lo que a lo que nos dedicamos, pues a veces se trata de descontar noticias futuras, intentar ponerle unos números. Y creo que en esta situación puede que el juicio cuantitativo no esté siendo correcto, ¿no? Porque sin ninguna duda la rentabilidad exigida al bono alemán con mayor déficit, pues debería ser mayor. Pero la realidad es que, y perdóname simplificarlo así, ¿no? Pero lo digo de una manera casi un poco hasta tonta, ¿no? Pero ¿qué más da un 60% que un 80% de deuda sobre PIB? Sigue siendo una economía tremendamente robusta en la que la solvencia está fuera de toda duda, ¿no? Por lo tanto, desde ese punto de vista, quizás la reacción del mercado de corto plazo en el 10 años alemán pueda estar siendo excesiva. Hmm. Ese mayor gasto que presuponemos a partir de ahora en adelante en Alemania puede ser el punto de inflexión que necesitaba
esta economía? La respuesta rápida sería, tiene toda la pinta de que sí puede serlo. El demonio está en los detalles, tenemos que ver exactamente cómo ocurre y al final la duda yo creo que va a ser muy fácil despejar sobre el crecimiento, o sea, vamos a tener un impulso relevante al crecimiento y posiblemente la duda se centre en cómo de inflacionista pueda ser ese crecimiento, ¿no? Y la realidad es que infraestructuras y gasto en defensa no son demasiado inflacionistas, no tienen un impacto muy directo en el consumidor y no suelen tirar para arriba de los precios. Habrá que ver el detalle de los planes, vamos a necesitar ver cómo se financia. Eso va a ir de la mano del gasto en defensa en Europa, que también tendremos que ver si hay un emisor común, si es cada país, cómo va a ser de solidario, cómo va a ser de... O sea, hay muchos detalles pendientes, ¿no? Pero sin ninguna duda creo que Europa está en uno de esos puntos interesantísimos en los que, para bien o para mal, a veces parece que solo reaccionan ante los momentos de crisis y puede que estuviéramos en uno de ellos y estemos viendo una posible reacción. ¿Y el factor reconstrucción Ucrania, cómo puede afectar, cómo puede impulsar a la economía de la eurozona? Europa está ahora, como bien dice, apurando a la fuerza un poco a Orcan, acelerando un plan, una respuesta, después de verse un poco al margen cuando conocimos que Estados Unidos estaba hablando por su parte con Rusia. Sí, aquí la sensación es un poco que Europa está dispuesta a pagar una parte de la factura para no perder el 100% del protagonismo en la negociación, ¿no? Si eso fuera la única razón, pues no necesariamente son buenas noticias, pero yo creo que aquí Europa una vez más demuestra que no todos son números, no todo es eficiencia económica y no todo es tal, y hay un punto solidario en el que yo creo que Europa suele responder, y más todavía en momentos de crisis. Entonces, desde luego, va a ser un factor a tener en cuenta y puede ser un incentivo al crecimiento, pero una vez más vamos a ver cómo son los detalles. El euro, hasta la semana pasada, de lo que se hablaba era de la cercanía, de la paridad. ¿Ahora de qué hablarían ustedes? Bueno, hablábamos de la cercanía de paridad, pero teniendo en cuenta, al menos nosotros veníamos diciendo que estábamos muy cerca de la paridad, pero que el dólar estaba caro y que parecía que todo lo bueno estaba en precio para el dólar y nada para el euro, ¿no? Al final el driver principal está siendo el diferencial de tipos y eso pues podría ser positivo para el euro. Eh, Se hace especialmente difícil cuando hablamos contra el dólar, ¿no? Y es lo que nos importa a todos, probablemente, el tipo de cambio euro-dólar, ¿no? Pero yo creo que el dólar debería estar débil contra la mayoría de las divisas porque ha estado muy fuerte y el euro de largo plazo no será una excepción. Pero mientras estemos en esta situación de incertidumbre absoluta, el dólar tiene esa característica defensiva que le sigue dando cierto valor. Por lo tanto, te respondo un poco a la gallega casi, ¿no? Que tengo factores, cosas a favor, cosas en contra y lo que recomendamos es tener algo de dólar en cartera para diversificar, pero no es el momento de ser compradores agresivos. Bueno, y una pincelada para terminar de Estados Unidos. Allí de lo que se hablaba hasta no hace mucho es del impacto inflacionista de todas las medidas que había anunciado Trump que iba a poner en marcha una vez que llegase de nuevo a la Casa Blanca. Y ahora se está empezando a hablar también del impacto en términos de crecimiento. ¿Es impredecible ese efecto boomerang de tanto arancel ante el propio país, ante la propia economía de Estados Unidos? Pues es complejo, desde luego, y más yo aquí, el problema, la dificultad a la que nos enfrentamos es que, más que los aranceles en sí, el mayor riesgo de parón económico es el periodo de hielo casi que se genera durante la incertidumbre hasta ver qué ocurre con los aranceles, ¿no? Y eso puede ser más grave que los aranceles en sí. Y la verdad es que esta política de anunciar muy rápido, pero implementar más lento, va a alargar ese periodo de incertidumbre. Por lo tanto, sí hay algunos indicadores que se están torciendo en Estados Unidos. El consumidor empieza a estar algo afectado. Nosotros no estamos todavía preocupados, pero estamos siguiendo muy de cerca el mercado laboral, porque es el que va a marcar al final qué puede hacer la Fed. El mercado laboral va a llevar a la inflación y el entorno peligroso sería una economía que necesita ciertos estímulos y no se le pueden dar esos estímulos porque la inflación sigue demasiado alta. Entonces, ese es un escenario lejano, no es un escenario central para nosotros, pero es lo que estamos vigilando muy de cerca. Ojo con ese escenario. Diego Fernández Hélices, director general de inversiones de AIG Banca Privada. Ha sido un placer. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias, Rocío. Buenas tardes.